Buenas amigos, hoy os vamos a contar cómo es esto de formar una familia con un occidental desde mi punto de vista y de mi madre. Para empezar, tenemos que dejar claro que nuestra experiencia con Javi no tiene por qué representar a la de otras familias chinas. De hecho, yo creo que en estos casi 10 años las cosas han cambiado un poco y a lo mejor ahora todo es más fácil. Nosotros nos conocimos el 12 de noviembre del año 2011 en Wuhan, cuando era una ciudad prácticamente desconocida en Occidente. Yo para entonces ya llevaba 2 meses allá y como ya os contamos la historia en otro vídeo hace tiempo, no nos vamos a enrollar en ello. El primer contacto fue a través de una página para ligar o conocer gente que estaba disponible en inglés, aunque ya no existe, y esto lo digo porque cada vez que mencionamos la página mucha gente me pregunta por ella. No sé si cambiaron de dominio o si cambiaron de empresa, pero nosotros no la podemos recomendar porque a lo mejor ya no es el mismo servicio que utilizamos. Total, que estuvimos un tiempo chateando y luego pasamos a vernos en persona. Por cierto, hoy estamos en otro parque de Changsha y menos mal que hay un poquito más de gente porque ayer también estuvimos grabando en los alrededores, hacía peor tiempo y daba un poquito de pena, la verdad. Yo nunca había conocido a ningún extranjero antes, ni siquiera tuve un profesor de inglés nativo y tenía mucha curiosidad pero también mucho miedo. Así que las primeras veces siempre quedamos en compañía de otras personas, en plan amigos. Eso es, solíamos estar con un sueco, su novia china y un mexicano, todos ellos compañeros míos del curso de mandarín de la universidad. ¿Y por qué Lele tenía tanto miedo de estar conmigo? Porque a ver, ya sé que no soy muy agradable de mirar, pero tampoco es para tanto. Yo no quería andar sola con Javi porque me asustaba que algún conocido nos viese y se lo dijese a mi familia. Por eso prefería estar en grupo, porque así podía decir que eran mis amigos o que estábamos haciendo un intercambio de idiomas. ¿Pero tú crees que otras mujeres chinas también se sentirían así? A lo mejor es cosa mía, no lo sé. Claro, insistimos en que no sabemos hasta qué punto esto es representativo. Quizás es un poco como poneros en la peor situación posible, por así decirlo. Aunque yo también conozco unas cuantas historias de extranjeros, entre ellos el sueco que acabo de mencionar, que no pudieron seguir adelante con su relación por cuestiones como las que veremos enseguida. Yo tenía mucho miedo de que mi madre se enterase porque sabía que me lo pondría muy difícil. 你最开始晓得我和他在一起的时候，你当时什么感觉？外国人不能接受，不能接受，为什么不能接受啊？因为太远了，因为我就你这个女儿，到时候嫁到西班牙去，我怎么办呢？你一个人哦？我有2个女儿的话，那就还好一点。我只有你这一个。比如说你在西班牙，我要去看你，我要去办签证，你就要办多长时间啊？办签证就要办半个多月，坐车都不方便，看你去都方便，你回来也不方便的。除了距离远之外，你还有什么别的担心的吗？还有就是你们的文化差异怕有这个不同，再就是外国人很开放，中国人很保守，怕他们到时候以后有。我看了好多电影的话，外国的电影的话，离婚率很高的，很开放的他们。 La madre de Lele se ha sentido un poco apurada por haber hecho esos comentarios sobre los divorcios o sobre nuestro carácter más abierto, pero sabemos que era algo muy importante para ella. Me lo decía todo el tiempo. Además, yo creo que en China, si eres mujer y antes has estado con un extranjero, a lo mejor algunos hombres de aquí ya no quieren ser tu novio. El estigma este de haber estado antes con un extranjero está relacionado con ciertos estereotipos sobre la sexualidad, pero yo creo que con el tiempo se irán debilitando porque hay mucho mito en ello. ¿Qué yo? Hola, 用西班牙语 Hola. Hola. 很好很好 哇 说得很标准 Mirad, este chico que nos ha saludado ha venido 5 minutos después con un texto escrito en el móvil y dice: eres el primer extranjero con el que me topo en mi vida, encantado de conocerte, muy majo. Es posible que esto haya cambiado en los últimos años, pero yo estaba convencida de que era mejor tenerlo todo en secreto por si acaso. Entonces, cuando empezamos a querer estar solos, a veces era un poco complicado. Para que os hagáis una idea, durante unos cuantos meses al comienzo, cuando íbamos por zonas en las que nos podíamos encontrar con algún conocido de Lele, entrábamos en modo incógnito, entre comillas. O sea, ella se iba separando de mí, tal que así, como con el virus ahora, manteniendo por lo menos 1 metro de distancia. De manera que si nos topábamos con alguien, ella se podía parar a charlar con ellos y yo seguía caminando como si no fuese conmigo la cosa. Sé que esto suena exagerado, pero es verídico y más de una vez me quedé colgado en la calle
calle sin tener ni idea de dónde andaba Lele. Y por supuesto ni hablar de muestras de afecto en público por si hubiese alguien del pueblo mirando, cosa altamente improbable porque está a 300 kilómetros de Wuhan. A mí me daba pena por Javi, pero es que si nos veían juntos iba a ser mucho peor para los dos. A lo mejor no podíamos seguir como pareja, porque aquí cuando los padres no están de acuerdo se pueden poner muy pesados. Ya habéis visto antes que la madre de Lele al principio no lo aceptó. Y algunos pensaréis, pues qué más da, vosotros hacéis lo que os dé la gana. Pues sí y no, porque en nuestro caso, sobre todo para Lele, eso implicó muchas llamadas por teléfono, discusiones de horas a veces. Fue un periodo bastante complicado que duró muchos meses. Y como Lele ya sabía lo que iba a pasar, tardó más de un año en contárselo a su madre. De hecho, ya llevábamos un tiempo viviendo juntos. Durante ese año y pico de incógnito, entre comillas, cuando íbamos juntos, por así decirlo, y entrábamos a una tienda o un restaurante, a menudo la gente, que puede ser muy cotilla, como en todas partes, nos decía: «Ah, ella debe ser la traductora de este chico». Y nosotros: sí, la traductora. Pero cuando Lele empezó a pasar más tiempo en mi casa, y sobre todo desde que se mudó, los vecinos supieron perfectamente lo que ocurría. Y yo creo que ese fue el momento más duro para ella. Es que entonces en Wuhan tampoco había muchos extranjeros, y cuando alguien como Javi se pone a vivir en un bloque de viviendas como el nuestro, los vecinos pueden hablar mucho. Por eso al final decidí que lo mejor era contárselo a mi madre y que pase lo que tenga que pasar. Además, algunas familias de mi pueblo estaban pidiendo a mi madre organizar citas a ciegas entre sus hijos y yo, y a Javi no le hacía mucha gracia. A mi madre le costó mucho, pero al final llegamos a un acuerdo por el que podíamos seguir juntos, pero sin ir a mi pueblo. De hecho, Lele viajó a España y se pegó 2 meses viviendo en casa de mis padres antes de que yo visitase su pueblo natal. Su madre no tuvo demasiado problema con ello y la idea era que viese cómo éramos para saber si ahí había futuro o no. Yo no fui a Danyang, al hogar de Lele, hasta comienzos de 2014, cuando ya llevábamos más de 2 años juntos. 你真正的接受我们两个之间的关系是什么时候？ 那是14年，哈比到我家过年的时候，因为乐乐坚持啊，他喜欢哈比啊，喜欢了几年了。那我不接受他的话，不能强烈反对啊。女儿的婚事，还是多半还是他做主嘛。 Cuando Javi vino a visitarnos la primera vez, fue un poco incómodo para mí. Con mi madre ya no había tantos problemas y a mis familiares Javi les cayó simpático. Pero no me hacía ninguna gracia que la gente nos viese juntos por la calle. Claro, y además no podíamos ir de incógnito porque allí era prácticamente el único extranjero, llamaba mucho la atención y como me las apañaba todavía peor con el dialecto local del mandarín, dependía mucho más de Lele para tener una interacción normal con la gente. En su pueblo ya no podíamos decir que ella era mi intérprete porque no colaba. ¿Qué clase de intérprete te invita a vivir en su casa? Claro, tenéis que imaginar un lugar muy diferente a Pekín o Shanghai, donde la gente, al ver a alguien como yo, nos piden sacar una foto porque para ellos somos algo muy exótico. Y por supuesto luego vienen las preguntas, que suelen ser por pura curiosidad, pero con las que te puedes pegar un buen rato. Yo tuve que hacerme a la idea de que todo el mundo sabría que Javi era mi novio, y a lo mejor os parece una tontería, pero entonces todavía no nos habíamos casado. Y si luego nos separábamos, muchos no me verían como antes. En ese ambiente más cerrado, más conservador, Lele tenía miedo de que le pusiesen una etiqueta del tipo la que prefiere a los occidentales, ¿verdad? Sí, un poco. Es más, una vez en Wuhan nos ocurrió que estando en un restaurante, uno de los camareros le dedicó un comentario de ese tipo a Lele. Y aunque no utilizó insultos, el tono con el que lo dijo sí que fue un tanto insultante. Creo que fue la única vez que tuvimos un choque de ese tipo, pero a Lele le afectó mucho, porque ella estaba convencida de que por cada persona que te lo dice cara a cara, hay muchas más que piensan igual pero se lo callan. De todos modos, en mi caso, la práctica totalidad de los hombres chinos me han felicitado por estar con Lele, no me lo han reprochado ni me han puesto mala cara por ello. Pero claro, el modo en el que nos portamos entre hombres y mujeres puede ser muy diferente, tanto aquí como en otros muchos países. En 2014
2014 ya estaba más tranquila porque nos habíamos mudado a Noreste, donde no conocíamos a nadie, e hicimos muy buenos amigos que no nos dieron ningún problema por nuestra relación, sino todo lo contrario. Entonces ya estábamos en un plan más serio, ya no teníamos esa pinta de estudiantes jovenzuelos y yo creo que eso hace que la percepción de la gente cambie. Aunque recuerdo que entonces solíamos salir bastante a los bares porque un muy buen amigo nuestro trabajaba en uno de ellos y alguna vez tuvimos algún momento raro o tenso con alguien que había bebido demasiado pero se quedaron en nada. Insisto en que no me parece que ese tipo de episodios sean habituales en China, para nada. Otra cosa es lo que digan a tus espaldas, pero ya sabéis, ojos que no ven, corazón que no siente. Y a mí personalmente esas cosas me traen muy sin cuidado. Para mí las cosas cambiaron sobre todo cuando nos casamos, que fue en abril de 2015. Desde ese momento me empezó a importar menos la opinión de los demás. Después de casarnos pasamos un año en España y eso cambió un poco mi mentalidad. Creo que ahí las mujeres están más liberadas en esos aspectos, aunque aquí también estamos avanzando bastante rápido. Además, luego estuvimos viviendo 3 años en una universidad donde había más parejas como nosotros y yo creo que para Lele era todo más fácil en ese ambiente. Ahora que tenemos a Bebe, cuando vamos con ella por la calle es mejor para mí, porque creo que la gente no tiene que imaginar nada y sabe que somos una familia. A mí me parece que nos miran con simpatía, sobre todo las mujeres, y es algo que también me hace sentir más aceptado. 就是如果有别的家庭像我们这样这种和外国人结合的家庭，你觉得你想跟他们说什么？就是找个中国人结婚的话呢，就是做事方便些。比如说像引小孩，那就是那一多半就是他们的父母来，就是男方父母引。比如说乐嫁个中国人的话，有父母引，有爷爷来引的话，我就还可以继续做生意，我就不会关掉店面。有一个外国女婿对你来说有什么优点吗？有优点，我可以引贝贝，会长期跟你们在一起。虽然说很辛苦，但是还是很幸福的。所以你可以不用和其他的中国父母分享贝贝。是的，我一个人分享。Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!